Bueno, comienza nuestra novena clase, que se están representados justamente por la luz y la sombra. Elementos tan importantes también en la psicología junguiana. Como a Jung le hizo, me imagino, tanto sentido esta forma de utilizar el lenguaje, eh, en donde lo oscuro, lo sombrío es fuente inmensa de germinación de todo lo luminoso. Y, y para qué decir entonces cuando eso sombrío toma el nombre, o eso desconocido, eso todavía inalcanzado, toma el nombre de lo inconsciente colectivo, matriz de toda la psicología arquetipal. Eh, para, para abrazar esta psicología tenemos que primero sumergirnos en la aceptación de que lo comprensible es tan pequeño versus lo incomprensible. Eh, es imposible mientras vamos haciendo luz en algunos lugares, pequeños lugares que a nosotros a veces nos parecen grandes luces y estamos bastante satisfechos con aquello. Sigue y sigue emanando más y más fuerzas, y así ad infinitum. Entonces, eh, ¿cuánto hay en común entre el Tao Te Ching y el camino del mito personal y el camino del mito personal mirado bajo la luz de la psicología junguiana? Hemos estado trabajando en estas clases el secreto de la flor de oro y hemos abordado ahí algo tan bello en relación a este encuentro entre este tai chi, esta danza, este movimiento eterno, perpetuo entre el yin y yang, y cómo es que en el momento más denso o saturado del yang, emerge la semilla del yin, y como en el momento más saturado de lo yin emerge la semilla del yang o el germen. Ahí está. Hemos visto cómo para Jung esta aproximación a este texto sagrado eh, de origen taoísta del secreto de la flor de oro, eh, pone de relieve, destaca por sobre todo ese lugar, ese lugar donde comienza a germinar la luz. Y ese lugar es claramente entonces en medio de la máxima oscuridad. Esta vesícula germinal, según el secreto de la flor de oro, es el lugar donde que hay que conocer, hay que eh, hacer el recorrido y para eso utilizando el yoga chino, como dicen palabras Jung, que, que tradujo Wilhelm. Eh, no por saber más, una cosa más o una anécdota brillante culturalmente, sino que es un lugar literalmente de germinación. Entonces, si no conocemos desde dónde germinan las cosas arquetipalmente, no las podemos, nos es muy difícil y no es muy externo la germinación. La germinación le sucede allá afuera a los eventos, pero no participo de ella. Esto de que nosotros participamos de aquello es tan antiguo como tan moderno, digamos, están en los textos muy antiguos y hoy día es parte de la física de punta, podríamos decir. Eh,
ya hace mucho, o por lo menos 100 años, que la física deja de lado esa postura en donde el observador controla y manipula un experimento ateniéndose, o sea, manteniéndose afuera, sino que desde hace mucho, como dice este señor Wheeler, John Wheeler, habla de que él es el que propone esta palabra de que ya en la física moderna ya el observador es un participante. Y esto es tan taoísta, tan junguiano también. Eh, y debemos participar entonces de este corazón celestial, donde emerge la intuición y la germinación de todo lo venidero. Es ahí donde confluye y se reúne las dos mónadas más impactantes ya a nivel mitológico, a nivel simbólico se puede llamar Sol y Luna, eh, pero a nivel, por decirlo, fenomenológico, podríamos hablar de luz y sombra. Vemos entonces que este texto, El secreto de la flor de oro, no es un texto más que también es chino y tiene que ver con algo chino, que es el Tao, sino que es absolutamente taoísta en el sentido de que exige también esta circulación regresiva. Circulación regresiva es una circulación que va que invita a sumergirse en lo oscuro, en lo primero, pero no en lo primero históricamente, sino que en lo primero originariamente, míticamente, cosmológicamente, como cosmogónicamente. Eso es lo primero, lo anterior, el cielo anterior, la terraza, el cielo anterior, el cielo anterior. Porque está hacia atrás, hacia abajo, desde la mirada de la luz, pero es lo que está a exportas de ser visto ya y de ser como cuna, lecho de las transformaciones. Ahí hay una frase, ahora se me vino, de la mitología sumeria, muy, muy antigua, donde la sala del Irkala o el inframundo o el Apsu sumerio también se le llamaba la sala de las transformaciones. Qué bello y también qué moderno cuando accedemos a una terapia analítica, sí, analítica o psicoanalítica o una terapia, casi todas nos invitan al regreso a lo oscuro, al origen, a conectarnos con lo primero. Y ese es el movimiento circular regresivo. Eh, Regresar no hacia atrás, sino que regresar al centro. Eh, Está todo tan alineado entonces con lo que es nuestro curso actual, que es el curso del Tao Te Ching, pero a la luz de la psicología junguiana y mirándolo como un eco, o el eco es nuestro en el mito eh, personal y su camino. Todo tiene como raíz el Tao. Y es eso lo que hace que necesitemos abrir, y vimos cuánto se necesita conocer el Tao para entrar en el secreto de la flor de oro. Cuánto se necesita conocer el Tao para entrar en el I Ching. Y sí, uno lo puede tomar oracularmente y ver qué sale. Eh, pero luego, como toda la lectura depende de la persona, del observador participante, si ese observador partícipe no, no hace el trabajo de captar, pescar, pispar la sincronía que hay, no ha pasado nada, que ahí queda cerrado, hermético. Sobre todo porque además el lenguaje es un lenguaje absolutamente metafórico y todo se refiere a un símbolo, así como en un sueño. Entonces, por ejemplo, Jung cuando trata de mostrarnos esto, él saca
que es como en qué andares está el I Ching para Occidente. Como un poco la foto psíquica del momento. Y sale el caldero, que es el hexagrama 50, el tin. Tin es un caldero y claramente en un caldero se cuecen las pócimas más sagradas. Pero a su vez a este caldero por las líneas se le ha caído una manilla, está, está agredido, está deteriorado en su parte externa, no en su capacidad de contener, y así. Pero si Jung no fuera tan maestro en la lectura simbólica, quedaría un poco plop. ¿Qué significa una olla? Un caldero es una olla para cocinar. Eh, entonces, y eso es lo que sucede tantas veces en los sueños, ¿cierto? Aparece una olla y la olla nos lleva al cuenco, y el cuenco puede ser toda nuestra casa psíquica, como psique alma o nuestra alma en cuanto a alma-imagen, eh, que ha sido, está de tal o tal forma según como el soñante relate su sueño. Porque puede ser una olla maravillosa o una olla que le llega de regalo, nueva y que no la necesita, las ollas o falta de olla. Cada sueño puede ser tan distinto. Eh, Entonces, esta maravillosa capacidad de Jung de poner en valor lo simbólico y atenerse a lo simbólico, eh, lo transfiere al I Ching para estudiar en qué estaba el I Ching en ese momento donde sale el caldero. Es un ejemplo, es lo que le sucedió a él en ese momento, pero es una aproximación para que nosotros veamos también como occidentales, siendo también un poco el partícipe Jung, teniendo una participación nosotros ahí en ese momento. Y nosotros humanos, los seres humanos, y quizás también en esto entran hasta chinos que ya han dejado de lado una olla, un desuso de eso. Y está ahí, pero no se le da ninguna importancia. Lo importante es que si por más, y esto sí que me pega cercano, por más que tengo una olla, yo no tengo un almuerzo hecho, ¿cierto? Eh, ya está la olla ahí, están los materiales acá, pero hay que hacer la alquimia. Y ahí está la participación del sujeto. Eh, y eso estaba diciendo, diciendo el I Ching con respecto a esto. En realidad, más allá de que si eres de Oriente o de Occidente, tiene que entrar a tallar lo humano, a, manos a la obra, como se dice, que bueno, viene justamente de la alquimia y de echar las sustancias al caldero, a la olla, para que aparezca la obra completa, el almuerzo, la comida, requiere de un artífice. Entonces, la lectura del I Ching es crucial, el artífice. Y más que irnos a recorrer cuáles son sus cualidades así más formales, como que está formado 64 hexagramas, de que cada hexagrama se compone de 2 triagramas, de que estos triagramas se pueden obtener ya sea con las 49 tallos de Milenrama o, o en un método más moderno que empezó creo que en la dinastía Han, tirar 3 monedas cada vez. Al tirar las 3 monedas cada vez un, te va apareciendo una línea dependiendo de los números si es cortada o entera. Las líneas cortadas son líneas yin, las líneas enteras son líneas yang. Las líneas enteras se dan por la sumatoria de los números 3.
Entonces, si te sale 3, 3, 3, tienes 9, pero si te salen las monedas 3, 3, 2, tienes 3, 3, 2, tienes 8. ¿Cómo se obtienen estos números? Bueno, la cara vamos a hacer que es, vamos a tomarla como la cara yin y el sello como lo yang. La cara yin tiene el número 3, la cara yang tiene el número 2. Si yo tiro una moneda, me va a salir o cara o cruz, ¿cierto? Cara o sello. Si yo tiro 3 monedas a la vez, voy a tener 3 posibilidades distintas en cada una de las monedas y en esas posibilidades voy a tener la posibilidad de que me salga cara o sello. Si me salieran, por ejemplo, 3 caras, tengo 3 yin, 3 trazos yin que se convierten en un 9. Un 9 es un número impar y con eso tengo un trazo, perdón, si yin es par, o sea, son 2 y yang es 3, perdón. Entonces, si tengo 3 veces 3, tengo 9 y es un trazo impar, yang, un 9. Pero también puedo tener un trazo 7, es decir, me salen 2 yin, 2 caras y un yang. Tengo 7. También es una línea completa, pero cualitativamente son distintas. Una línea, por ejemplo, completa yang, que está compuesta por 3 veces 3, significa que es una línea que está al tope de yang. Tiene tanto yang, y esto es tan bonito en el I Ching, y estas son cosas que pueden ser pormenores, pero que donde pongo todo el acento, porque es lo circular, tiene tanto yang que ya, que ya está a punto de convertirse en yin. O sea, la mirada nunca es lineal. En esta clase no se te preocupe, no tenemos que saber cómo funciona, lo vamos a hacer para los que tomen el próximo curso, vamos a tirar las monedas, vamos a aprender pasito a pasito cómo se realiza, cómo logramos tener un hexagrama. Aquí nos vamos a fijar solamente en este momento de los aspectos simbólicos. El aspecto simbólico que, por ejemplo, una línea que es un trazo derecho, nada más, pero que es 9, que ha sido compuesta con el número 9, o sea, porque todas las veces ha salido yang, o cuando ha sido 2 yang y un yin, que todavía es yang, son cualitativamente distintas. Una ella está envejecida, dice, y ese envejecimiento lleva a un punto crucial que ya va a pasar de su saturación de yang al comienzo del... Así se van formando cada uno de los triagramas, y los triagramas tienen toda una, como vimos la vez pasada, toda una propuesta cualitativa distinta y simbólica inmensamente importante. Cuando se unen dos triagramas distintos, va arrojando también un simbolismo compuesto de dos símbolos, no podría decir mini símbolos, aunque son dos partes, pero forman una totalidad, pero la totalidad, como sabemos, más que la sumatoria de las partes. Entonces, ahí se ha formado todo un universo eh, psíquico que está representando la visión de ese momento, de ese momento de la realidad según la pregunta que ha hecho el sujeto y según la lectura que el sujeto le puede dar, dado lo que arroja en imagen y en propuesta el,
el hexagrama. Solamente quédense con que hay toda una metodología a partir de una conexión acausal. Y es ahí donde quiero llegar. Y ese es el prólogo de Jung. Jung dice, bueno, volviendo a lo que les decía, aquí por todos estos puntos me puede atacar la ciencia. Yo soy científico también, tengo ese puesto, ese título, y sé perfectamente por dónde me van a atacar. Esta respuesta de Jung es importante porque ahí dice, bueno, tienen ciencia. Por ejemplo, ella se refleja en su libro El I Ching. Lo que sucede es que los principios que subyacen a la ciencia ortodoxa o occidental están basados en la causalidad. Y esta otra tiene los principios que eh, subyacen al I Ching, está basado en la sincronicidad. La causalidad está viendo que entre dos situaciones hay una causa y entonces hay un efecto. La sincronicidad, hay una coincidencia. No sé si lo difícil, lo curioso, lo singular que tiene el proceso de la sincronicidad es que todo queda en el observador. Y es aquí donde quería llegar. En cambio, en la causalidad, no, está ahí. Puede ir cambiando el observador, da lo mismo que sea el observador, ahí está. Si aplico una causa o encuentro una causa, puedo ver su efecto, conocer su efecto. Y eso se puede probar científicamente. Es decir, se puede probar con un método científico que arroja una posibilidad de ser observado, ser probado, ser comprobado una y otra vez y vamos a tener los mismos resultados. Pero como en la sincronicidad importa el instante, importa el momento específico, eh, lo, lo, único, lo único relevante es la percepción del observador, que además es parte del experimento y que no sabía que estaba en tal situación, solamente que descubre una coincidencia entre dos situaciones. Esta responsabilidad, esta inmensa, no sé si la palabra es responsabilidad, pero esta tremenda importancia que se le atribuye al sujeto es algo absolutamente taoísta. Todo lo que hemos visto y leído de los capítulos del Tao vuelven la mirada al observador y al sujeto que está observando y viviendo, experienciando el mundo, el universo, su vida, su presente. Lo que hagan los dirigentes, los reyes, los reinos, la naturaleza incluso, nada es comparable a la visión retrógrada. Regresar al fondo interior, regresar a el lugar donde germinan las cosas, único lugar que puedo realmente conocer. La persona interior que habita en nosotros, nuestro sí mismo, ese mundo interior maravilloso que va captando esto y que va haciendo su propia alquimia de acuerdo a su modo. Y esto es, volvemos al I Ching, de acuerdo a la excepción. Cada uno de nosotros es una excepción. El I Ching trabaja con la excepción. El camino personal es una excepción. Es justamente lo contrario a lo que diría la ciencia. Vamos a dejar las excepciones aparte, son errores tipo alfa, tipo beta, los vamos a dejar por allá
vamos a preocuparnos de la distribución normal, ¿cierto? Aquí no, vamos a trabajar sobre la excepción. Cada uno de los seres humanos es una excepción. El I Ching trabaja sobre la excepción, lo singular, justamente lo que no puede ser probado de nuevo porque nunca más va a ser exactamente igual. La excepción es lo que nos convoca. Bueno, ese es, para empezar, la antesala de cómo podemos entrar en el conocimiento del I Ching. Desde ahí. Ninguna lectura, pese a que diga sea un mismo hexagrama, pese a que además hay diferencias en sus líneas. Supóngase que tienen un mismo hexagrama y resaltado en la misma línea, dos personas distintas, lo van a leer distinto. Aunque hayan hecho además la misma pregunta. Porque la misma pregunta externa, como hemos visto con la nominalización de las palabras, y la pregunta interna muchas veces no coinciden. Incluso hay ahí algo muy interesante. Hay veces en que se está preguntando como nominalmente algo, pero hay otra pregunta embebida en mi pregunta que es más potente y el I Ching va a responder a eso. No a la pregunta alzada que ha emergido desde lugares más superficiales de nosotros mismos. Esa pregunta embebida que estaba a la base de la pregunta nominalizada, por decirlo. Y ahí para como la talla, Jung muestra el caso de que Confucio una vez se enojó o no estuvo de acuerdo nomás una vez con el I Ching, porque una vez le tocó el hexagrama 20. Y el hexagrama 20 se refiere a lo agraciado. Y eh, justamente esta persona no le estaba poniendo mucha importancia a lo agraciado, que parece que de punta a punta se refiere a lo estético. Pero hay todo un simbolismo debajo de eso y sobre eso. ¿Ya? Y finalmente podría haber tenido mucho que ver con la pregunta tácita, debajo de la pregunta abierta o más consciente. Eh, También pareciera ser que, no sé si este fue el que no le pareció, no sé si fue él o Sócrates, o a los dos les salió lo agraciado, eh, que justamente no iba mucho con su onda y su pregunta, pero, pero incluso lo estético, la forma externa, está a un paso de ser lo más profundo que puede existir. Porque todo funciona en este transvasijar. La máxima saturación ya empieza a ser justamente el germen del opuesto. En el prólogo de Jung, básicamente él se entrega a mostrar la diferencia entre un mundo, una visión de mundo regida por el comienzo o en pleno desarrollo de el pensamiento científico, el pensamiento racional, en donde la causa-efecto empieza a ser sumamente importante. En los años 20, ya, si es en los años 20, tomaríamos toda la década del 10 al 20, de 1900, que justamente ahí en 1913 hubieron como destapes que contrariaron mucho en todas las líneas la, lo estructurado, ¿cierto? Lo causal, lo científico que sigue solamente un patrón de la física clásica. Ahí empieza a trabajar en el 1913 Heisenberg. Es sumamente importante este encuentro con
lo que después se va a llamar el principio de la incerteza o incertidumbre. Ya no podemos medir cuando ponemos toda nuestra energía para ver dónde localizamos al electrón, perdemos información acerca del tiempo. Si nos podemos medir un tiempo, ya no podemos medir variables separadas o desapegadas de la situación experimental, porque está todo danzando en conjunto. Y esto revoluciona. Bueno, entonces, este texto, que era tan antiguo, estaba súper en línea con los nuevos encuentros de principios del siglo XX, en esos años. Si bien era tan antiguo, era tan moderno que acogía y por último se adhiere mucho más a lo que al principio que se acoge el Qing, que es el principio de la sincronicidad. Y desde ahí, bueno, después él trabaja con Paul y este libro de la sincronicidad, y hay todo un trabajo y podría ser todo un curso, ¿cierto?, al principio de la sincronicidad en sí. Pero básicamente lo que exige el principio de la sincronicidad es la presencia total, total del participante y la lectura del participante. Porque si separamos todas las diferencias que pueden haber, además la lectura que va a ser uno y va a ser otro, la apertura, ocupando el método de ir amplificando el símbolo, cómo va a amplificar uno y el otro y el tercero, y así pongamos billones de personas, lo que es un caldero, vamos a llegar a arribar a puntos muy distintos. Lao Tse, Tao Te Ching, capítulo 16. La introspección es la premisa del Tao. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es universalista. Quien es universalista es parte de la naturaleza. Quien es parte de la naturaleza es como el Tao. Quien es como el Tao alcanza la inmortalidad, ya que el cuerpo perecerá, pero el Tao no. Complejizando las cosas y viendo la relación entre el secreto de la flor de oro y este capítulo. ¿A qué se referiría el Tao cuando habla de eternidad? Cuando somos aún parciales o individuos, estamos acá y ¿cómo conocemos, aún no siendo una unidad total, la totalidad? Una vía que se propone en el secreto de la flor de oro es conocer el lugar de germinación. Si ya conoces el lugar donde germinan todas las cosas, que no es allá afuera, no es ese pasto, no es el útero de la oveja que va a traer a ovejita el próximo año, es el lugar, que este corazón celestial, de donde germinan todas las cosas, tienes a mano el acceso a la fuente, a la matriz. Y esa matriz, como dice la TT, nos lleva al todo, que es lo eterno. Entonces puede ser pasajero nuestro cuerpo para el Tao, pero somos eternos cuando estamos identificados con este Tao que trasciende lo parcial, deja ir lo efímero, lo superficial, lo ilusorio, y lo deja ir porque no está identificado con lo externo, sino que con lo interno. Entonces, la inmortalidad, el Tao y el Tao, como dice la T, son una misma cosa. Aquí está la respuesta, ¿cierto? Pero ¿cómo accedes a ese lugar para el taoísta? ¿Cómo accedes? Es acceder a esa vesícula germinal, identificarte más bien con ese corazón que con el corazón carnal que va a padecer todos los sufrimientos que eventualmente exige el estar vivo.
libro de El secreto de la flor de oro es un método, te da la clave cómo acceder. Si bien en el libro, el curso no nos basamos en la técnica, que es una experiencia para acceder a ese lugar, pero esta experiencia implica echar a correr el movimiento. Acuérdense que estaba el movimiento del círculo. Este movimiento circular es un movimiento circular de la energía del chi, va pasando, no se detiene, no se identifica solamente con una de las dos partes, sino que ya busca que esa parte sea grande y por eso aparece en el Tao. Si quieres que algo muera, primero déjalo que crezca. Si quieres que algo crezca, acepta que muera. Entonces, circularmente pasar por cada uno de los estadios, que básicamente es pasar hasta llegar a la saturación del yin, donde empieza a germinar el yang, y llegar a la saturación del yang cuando empieza a crecer, a donde empieza a, a germinar el yin, y nunca detenerse ninguno. No puede detenerse este movimiento. Este es un movimiento constante, eh, que en algún momento, en algún punto, te remite a ese lugar, a ese palacio que, imaginal, ese palacio o castillo amarillo, a ese lugar germinal desde donde todo empieza a brotar. Entonces, cuando ya encuentras el lugar donde brota todo, emerge todo, aceptas también que caiga, porque para empezar, solamente puede brotar lo que antes cayó y se convierte en semilla. No te identificas con ningún fenómeno externo, porque estás parado right there en el mismo epicentro de la germinación. Por último, si te identificas con algo, te identificas con eso, no con la polaridad de aquí o acá. Y como eso es un método circular, a través de todo un proceso respiratorio, todo un yoga que te va sacando de las 10.000 cosas, ¿cierto? Que es la metáfora que ocupa el Tao, para acercarte a este lugar casi inamovible, pero de máximo movimiento. Ahí está esa paradoja, desde donde todo emerge. Y para que todo lo que venga después sea, tiene que ahora decaer todo lo que es. Y entonces, palabras que a veces en nuestra visión de mundo no dejamos, como que algo caiga, como que algo se enferme, como que algo muera, eh, como que algo pierda, bueno, eh, aquí hay que dejar, solamente si pierde puede volver a levantarse y ganar, pero hay que dejar que pase entero ese proceso de pérdida, sin detenerlo. Capítulo 20. La gente solo se distrae, solo el sabio piensa. Suprime el adoctrinamiento y no habrá preocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? El dicho, lo que otros evitan, yo también deberé evitar, cuán falso y superficial es. No es posible abarcar todo el saber. Aquí básicamente se está refiriendo a un saber basado en un adoctrinamiento, un conocimiento externo, porque nunca vas a poder acabar de conocer todo lo que podrías saber en los manuales, en las fuentes externas, incluso tampoco en la interna. Pero hay una diferencia. Cuando ya has hecho el método retrógrado y entras a ese lugar, eres también esa misma fuente. No es que está la fuente y yo, soy la fuente. Es sumamente fuerte el adoctrinamiento para lograr ser alguien en nuestra sociedad. Es muy difícil eh, pararte
sobre un pedestal que no sea seguir a pie juntilla el adoctrinamiento, porque ahí hay una cartilla que te está probada en el éxito de lo que la sociedad o el mundo, o tu familia o tú mismo quieres. Y es bien difícil dejar de lado el adoctrinamiento y pretender al mismo tiempo ser exitoso en el mundo afuera. Entonces aquí yo los invito a relacionarlo con el libro rojo de Jung. Siento que es tan potente este mensaje de Jung al comienzo del libro rojo, como esta exigencia inmensa que está haciendo el alma sobre él, aun cuando él ya le está entregando todo su ahínco, ella sigue y lo exige más, y ahí él le llama la atención, por lo menos, decir que es harto el trabajo que está haciendo, o sea, que está pidiéndole a él, y que las renuncias ya toman el tinte del ribete de sacrificio, así lo dice, porque tiene que dejar de lado toda meta, toda visión del espíritu de los tiempos para entregarse a este espíritu de la profundidad. Y básicamente, a mí me parece que esto está tan ligado a dejar de lado todos los adoctrinamientos. Por muy sabio, hay personas que son muy sabias, muy capaces, también, qué sé yo, profundas, a simple vista, pero aún así puede ser un largo y bien llevado método de adoctrinamiento, incluso en la línea de la psicología, incluso en los terapeutas. Muchas veces también caemos en eso, ¿no? No es solamente a los que están en el comercio o en otro tipo de situaciones. Eh, Caemos en esto. Aquí está mostrando claramente su método de saturación de lo uno, es la germinación de lo otro. Finalmente, el sí y el sí tienen bebido un no, el no tienen bebido un sí. Y aquí está la gran cita que les he dicho tantas veces de este señor Niels Bohr, que dice que una verdadera verdad, su enunciado opuesto, también es verdadero. Una verdad a medias, una verdad piñufla, es una verdad cuya enunciado opuesto es falso. Pero esa es una media verdad nomás. Tenemos que llegar a ser nuestros propios redentores. Ni Cristo va a ser el redentor. O sea, ni alguien sumamente propicio como para ser redentor va a ser tu redentor. Capítulo 21. El método del Tao para alcanzar el conocimiento. El sabio adquiere el conocimiento al seguir al Tao. El Tao es algo confuso e intangible. Es confuso e intangible, pero adquiere formas. Es confuso, pero poderoso, porque abarca muchas cosas. Es profundo y caótico, pero contiene una esencia. Esta esencia es la verdadera naturaleza. Esta separación que hablamos entre Sing y Ming, esencia y vida, que estuvieron juntas en algún momento y de pronto, no sé si cuando se sale del vientre o cuando comienza la procreación, se han separado. La única verdadera naturaleza es esa esencia que, por cierto, no tiene una forma, no es antes de las 10.000 cosas, que son las manifestaciones fenoménicas, y es lo único esencial. Entonces, como está en un nivel tan eh, literalmente inefable, aparece, la vemos y se nos desaparece, y lo confuso pareciera ser, y esto lo dice muchas veces el Tao, lo más cierto, lo ambiguo, lo más concreto, lo inasible, lo único asible.
lo misterioso, el único rector. Justamente principios contrarios al de la causalidad que expone en el prólogo Jung, en el prólogo de Liching, en el prólogo en donde está haciendo un mostrario un poco de nuestra visión de mundo en esos años, pero que a lo más estamos igual. Eh, sí, con aperturas hacia, pero regido. La carretera principal sigue siendo esta, el método causal. Y, ¿Y cuánto nos acercamos aquí entonces al secreto de la flor de oro y al I Ching? Porque todo lo que aparezca, cuando aparece una lectura, un hexagrama para nosotros, lo que se te va a poner enfrente no es como un concurso de Don Francisco antiguo que te ganaste el Fiat no sé cuánto o en una feria 3 tarros de durazno al jugo. Son cosas concretas. Aquí lo que ganamos es un mundo hermético, absolutamente inefable. Eh, ¿Por qué? Porque ganamos un símbolo. Tenemos por delante un símbolo. Así como en una feria nos podemos ganar 3 tarros de durazno al jugo, aquí nos ganamos un símbolo. Tenemos el símbolo y el símbolo tenemos que empezar a abrirlo, a verlos. De pronto lo vemos completamente y nos parece súper claro y de pronto otra vez, porque podríamos decir, pero una olla ahí está. Pero después se empieza a abrir y ya no es la olla, ni siquiera es la olla alquímica, es, es todo lo receptivo que no tiene forma a nivel de esencia. Y ahí entramos en lo confuso, en lo intangible, que adquiere formas ocupando la imagen de un útero materno. Pero tampoco es el útero materno, porque y es verdad que tenemos que ser capaces de trascender incluso cuando creemos que ya llegamos y nos aferramos demasiado al útero materno o demasiado a la olla, porque en realidad arquetipalmente el arquetipo no tiene formas. Entonces, estamos metiéndonos en un mundo confuso e intangible. Y si estamos por ahí, vamos por el camino recto. Si estamos muy claros, seguramente no. Eso exige como un otro ser humano, así como diría yo, su personalidad A y B o uno y todo. Es un otro ser humano a veces. Y claramente ahí hay una puerta de entrada, pero son tantas, son infinitas las puertas de entrada, que de pronto algunas se hacen significativas. Y el que de pronto esa se haga significativa es exactamente la visión que, con respecto a que en ese momento el chino tal está preguntando al oráculo con las 1000 enramas, el método antiguo para sacar el I Ching. Eh, y salió esa. También podría haber salido la otra y esa lectura también la hubiera podido incorporar o ver. Pero que esa es la que se presenta en ese momento es una oportunidad, una puerta, que la abres o no. Eh, como, como los arquetipos son autónomos, funcionan por sí mismos, va a seguir insistiendo de una u otra forma. Pero esa forma fue la oferta que te hizo en ese momento la existencia tal como todo estaba. Es como eh, la máxima semejanza es una imagen, finalmente es una imagen. Y aquí volvemos al mundo de Blake. La importancia de tener una imagen. Podemos tratarla con una monovisión, como dice Blake, o abrir todos los 4 cuadrantes ante esa misma imagen. Y ahí está ahí una propuesta. Sin embargo, la sincronicidad está y es porque la viste, no porque la trabajaste después, es porque la viste. Al verla ya pasaron muchas cosas. Desde los tiempos más remotos hasta hoy, jamás se ha podido prescindir de los nombres para entender las cosas.
¿Cómo se puede entonces conocer la verdadera naturaleza? A través de ella misma. Nos hemos puesto cómodos los seres humanos. Conocemos la realidad a través de los nombres. Esto lo trabaja muy bien James Hillman en el libro de Reimaginar la psicología. Y que conocemos a través de los nombres de las cosas. Ya que creemos que conocemos la playa porque conocemos el nombre playa, el nombre árbol. Él utiliza el ejemplo árbol. Pero volver a tener una experiencia con el árbol, para conocer el árbol, sin acceder al concepto árbol, sino que a la experiencia, y ahí se te hace mucho más fácil con algo que nunca hubieses vivido aún, no sabes el nombre. O está lleno de cosas que conoces, los nombres, pero en su reunión, como se te presentan en ese momento, no conoces ese nombre, porque finalmente es un estado interior lo que logras ver en la imagen completa que captaste ahí. Y eso es experiencia, gnosis. Pareciera ser que los seres humanos cada vez más conocemos las cosas por las 10.000 cosas. Las tenemos catalogadas, diferenciadas, rotuladas y contadas. Y de pronto estamos ahí en el medio de las cosas y nos referimos más a ese concepto que la experiencia en sí. Entonces, ¿cómo se puede conocer la verdadera naturaleza? Y el Tao te responde, nosotros no estamos diciendo esto, lo dice, a través de ella misma. ¿Y qué sería a través de ella misma? No por sus nombres, necesariamente, sino que ella misma es esencia y vida, ¿cierto? ¿Y cómo accedes a esencia y vida? A través de la experiencia. Capítulo 23. Lo único permanente es el cambio. Hablar poco es lo natural. Un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas? El cielo y la tierra. Sí, las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente. ¿Cómo pretende el hombre que sus cosas sí lo hagan? Lo que reúne este capítulo es lo único permanente es el cambio. O sea, lo único que vamos a tener, de por cierto, va a ser cambio y cambio. Y es bueno, ese es el giro, o sea, el círculo propio de la danza del Tai Chi, que lo único permanente es el movimiento entre toda esta energía, este chi. Eso es lo único que sí va a permanecer. Entonces, se va con grandes para hacernos el ejemplo, eh, el Tao, a través del Lao Tse o quien lo haya dicho. Miramos a cosas que parecieran eternas, como permanentes, el cielo ahí, la tierra ahí, pero incluso aquellos no son permanentes, porque también van a cambiar. Hay personas que les provoca un estrés inmenso pensar que va a haber un fin del planeta o de la galaxia, o sea que incluso algo tan grande tampoco va a permanecer. Y eso como mostrar cómo pretendes que tú, el hombre, que yo y sus cosas sí lo hagan, si el mismo cielo ya no va a ser así como lo vemos ahora. Bueno, como mis cosas y mi ser no va a cambiar. O cómo no voy a pretender que así sea. Y por contraparte, todo lo que se vende y se ofrece muchas veces en el mercado, la oportunidad de que sea duradero, es lo que se está vendiendo, es una ilusión, pero se compra, se tranza y se vende y se gana. Que lo único permanente es el cambio. Así, quien acepta el Tao, se une al Tao. Quien acepta la virtud, se une a la virtud. Quien acepta la pérdida, se une a esa pérdida. Quien se identifica con una de estas cosas, por
ella es acogido y podrá avanzar plenamente. El Tao puede sonar tan inefable que de pronto decimos acepto. No sé lo que acepto, pero acepto. La virtud, que es el té, que es la habilidad para vivir, de acuerdo al Tao, también. Pero ya te lo baja más Lao Tse o la persona que lo escribió y te pone un ejemplo que ya sí podemos hacer. Y justamente un ejemplo que es contrario a lo que quisiéramos aceptar. Como sea, la pérdida es una experiencia subjetiva. Cada cual sabrá lo que pierde. En el fondo pierde lo que tiene y, lo que considera, y con lo cual está identificado. Entonces es la contraidentificación. Es identificarte con lo que usualmente no estás identificado, que es no tener eso. La única forma de unirte a lo eterno es también unirte a la pérdida. Porque si te unes a esa pérdida y eres esa pérdida y la dejas crecer hasta su máximo, en algún momento en la saturación más máxima de esa pérdida, comienza la ganancia. El hexagrama de como abundar o incrementar, en algún momento ya viene, pero para eso tienes que haber sido la misma pérdida, identificarte y no pelearlo, que nos cuesta mucho. Capítulo 25, la naturaleza universal del Tao. Aún antes que el cielo y la tierra, existía algo indefinido, pero completo en sí mismo. Este caos inagotable era único e ilimitado, sin sonido, sin forma. De nada depende y permanece inalterado. Se lo puede considerar el origen del universo. Aquí hay un énfasis nuevo. Si bien se está hablando de la totalidad, está haciendo figura a un concepto que a nosotros, no sé si occidentales nomás, o nosotros seres humanos, todos, como que nos provoca mucha resistencia, o quizás a algunos más y a otros menos. Pero situar el caos en el origen como digamos, un benefactor que contiene todas las potencias, que es único e ilimitado, sin sonido, sin forma, completo en sí mismo e indefinido, porque después la tierra y el cielo son más definidos para nosotros. Eh, si en un dibujo a un niño o a un adulto le pedimos que dibujen el cielo y la tierra, lo harían más o menos mejor, más lindo, pero habrían bastantes similitudes posiblemente en el dibujo. Dibujar el caos inicial, pero este caos no un caos posterior, luego de que todo se ha derrumbado, por decirlo, sino que antes que nada emergiera, situar esta especie de deidad en camino a la manifestación, porque hay una sensación de que este caos ilimitado va en vías de la manifestación. Todo lo que está en potencia pretende manifestarse y esto es algo sumamente alto para nosotros, que es parte de la visión de mundo del taoísmo o que es el Tao en sí. El Tao no solamente se identifica con los sin forma, no dice el Tao es solamente los sin forma, también se identifica con las 10.000 cosas, la madre misteriosa y todo lo que adquiere una forma. Pero antes de que esas formas fuesen formas, habitaban ya esencialmente al interior de este todo llamado caos. A esto voy, que es un caos. En todos los mitos cosmogónicos, entonces se habla de este momento preexistencia,
pero donde está la potencia, la potencialidad de todo lo venidero. Y todo lo que se ha manifestado es solamente un pedacito, porque es infinito. Hay muchas otras manifestaciones que hasta aún no han ocurrido y ya ocurrirán. Y entonces este caos, en vez de agarrar un rótulo, eh, una cualidad que es polarizada hacia lo negativo o destructivo, es el comienzo de todo lo que es y por lo tanto podría acercarse a una cualidad dadivosa, benevolente, benefactora de la humanidad. Sí, hablamos de esto también la vez pasada, hablando de estos demonios, que es parte del secreto de la flor de oro, que es parte de I Ching. Hablamos de Abraxas, y este diablo, no sé cómo se dice, destructor o como sea, que culturalmente lo pusimos en una parte infernal, pero que a su vez es es el portador de todo el germen, por eso hablamos de él por la vesícula germinal, de todo lo que viene, como Jung lo utiliza para contraponerlo a un Fanes, eh, como un Dios tan luminoso, divino, bello, pero que nada se conoce de su parte monstruosa, pero también es monstruosamente fuerte. Y todas las expresiones de la naturaleza tienen de lo uno y de lo otro, de lo luminoso y de lo poderosamente destructivo. Y en todas las mitologías aparece Indra, aparece Sakti, aparecen una serie de deidades que están mostrando este ciclo eterno. Pero aquí en vez de llamarlo vacío, comienzo o Dios, lo llama caos. Inagotable, único e ilimitado, sin sonido y sin formas, sin ninguna manifestación fenoménica, pero al final creador de la misma madre misteriosa que después es la madre de las 10.000 cosas, como que si todo avanzara hacia allá. Entonces este caos si lo pusiéramos como un ser cósmico, es un benevolente, aunque tiene todo. Lo malo también tiene todo lo bueno, tiene todas las potencialidades y ya no es algo tremendo como un desorden, sino que es un preorden. Y como estamos acostumbrados a ser seres cosmogónicos, o ya nuestro mundo está cosmogonizado, lo que todavía no tiene forma es terrible. Y es por eso que le damos este tinte tan negativo, ¿cierto? Pero y poco recordamos cuán absolutamente prodigioso es que exista esta fuente inagotable de potencias o potencialidades que no dependen de nada y que permanece inalterado. Y eso es Tao en sí, cuando hay algo que nada más externo puede actuar sobre él. Estar alineado con fuerzas tales, de inmediato te sitúa en una sabiduría distinta, una vida en donde estamos muy identificados con el mundo fenoménico. Entonces en el Tao te invita siempre a desidentificarte con el mundo fenoménico, pero no rechazando la forma. La forma es una parte importantísima del Tao y cualquiera de sus manifestaciones, hasta la más negativa o desvaluada, es también parte. La tierra es grande y también lo es el hombre. En el universo hay 4 cosas grandes y el hombre es una de ellas. El hombre fluye de la tierra fluye del cielo, el cielo fluye del Tao, el Tao fluye por sí mismo. Hay 3 sujetos, llámese hombre, llámese tierra, llámese cielo, dependientes
de lo que más, no sé, admiran, y otro que no. Hay uno solo que depende de sí mismo, o fluye por sí mismo. Un poco el hombre fluye de la tierra, muchas mitologías tienen a la tierra como eje, la mitología mapuche, la cosmovisión mapuche, ¿cierto? Mapuche, Mapu, hombre de la tierra. Pero al mismo tiempo está el Chen, que es el dios del cielo, y la tierra fluye del cielo. La tierra emula al cielo. Esto también está en muchas mitologías. ¿Cómo es que le pusimos Vía Láctea a la vía más cuajada de estrellas? Porque ahí mismo estaba tendida Nut, que ya en su forma antropomórfica sería esta mujer que es el cielo como encorvada, o sea, con las dos patas, o sea, digo patas porque antes era Hathor, pies y manos, o antes como Hathor, las cuatro patas, que son las cuatro direcciones, y en su vientre están estas tetillas de la vaca celestial, que está allá arriba, y por eso es una vía láctea. Entonces la tierra está emulando al cielo, y el cielo fluye del Tao. Muchas veces el cielo es como lo más alto que puede haber, pero hay algo más alto que el cielo, que es el Tao. Y el Tao fluye por sí mismo. Y cuando estamos invitados a vivirnos desde el Tao, finalmente no fluimos ni de la tierra, ni del cielo, ni de otros hombres, sino que solamente fluimos y somos Tao cuando fluimos por sí mismos. Y aquí lo vuelvo a enganchar con el facsímil 2 de Libernous, convertirnos, hacernos nuestro, este mundo interior, este espíritu de la profundidad que finalmente nos lleva a hacernos nuestro propio, hacer que cada uno sea su propio redentor, fluir por sí mismo. Un camino que cuesta en el mito personal, en el camino de la individuación, cuesta tanto, porque es muy rico depender en muchas cosas, cuesta. Y es eso lo que diferencia el mito personal de la historia personal. El mito personal es dónde podemos vivir o fluir por nosotros mismos, desde dónde. Entonces ese contrapunto de autonomía con el propio sí mismo, también tan junguiano, tan moderno, tan, yo lo encuentro excelso, maravilloso. Capítulo 29. La dialéctica del mundo y su naturaleza acrática. A veces soplan suavemente, otras con fuerza. Unas cosas son vigorosas, otras débiles. A veces permanecen, otras veces caen. Por eso el sabio rechaza todo exceso, desecha los absolutos y descarta toda exuberancia. Pareciera ser que está compuesta de dos partes, ¿cierto? Las primeras tres líneas apuntan a la dialéctica, que es parte de lo que el Tao tiene una cosmovisión dialéctica en constante movimiento. Este Tai Chi es dialéctico. Hay veces que sopla fuerte, otras suave. Algunas veces está soplado desde Yin, otras veces desde Yang. A veces son vigorosas, a veces débiles. A veces está con el vigor Yang, otras con el vigor Yin. Y viceversa, porque hay veces que Yin es lo vigoroso. A veces permanecen, otras veces caen. Pero después este salto, y esta es la pregunta que abro, una pregunta abierta y sin respuesta. El sabio
rechaza todo exceso, desecha los absolutos, descarta toda exuberancia. Pareciera ser que se queda en el centro, o sea, que se mueve con todo eso, pero todo lo fenoménico o el exceso de fenómenos te va a hacer más movimiento pendular, porque va a haber más excesos, vas a perder más cosas y vas a ganar más otras. Es mucho, así como en las leyes del hermetismo de Tot y toda la sabiduría hermética. Mientras más hay para allá, más hay para acá, y se mueve mucho. Y con eso transitas de un absoluto a otro bipolarmente, para allá y para acá los coletazos son bastante. Entonces, ¿cuál sería el contraste de eso? Permanecer esencialmente, permanecer en este centro inamovible, el centro diamantino, ¿recuerdan? En donde hay menos movimiento, menos excesos. Y los absolutos vienen a ser cualquier rigidez de cualquiera de estos polos, polarizaciones. La dialéctica del mundo también es el Tao. Y dice aquí un conjuntivo, y la dialéctica del mundo y su naturaleza crática. Y se refiere a no pertenecer a un poder externo y entonces pertenecerse, ¿cierto? Volvamos a la lectura, a la presentación que hizo Jung en el libro del secreto de la flor de oro, cuando él lo recuerda, esto en relación a lo que dice su maestro, Master Eckhart, que es dejarse vivir. Em, y todo lo que está tan relacionado con esta visión del Wu Wei, para que esto sea, no responde a ningún jefe exterior, ningún dominio exterior, pero sí responde, y eso es lo que vimos en el secreto de la flor de oro, pero sí hay un comando. El comando es el centro diamantino, el corazón celestial. Y estas dos cosas son el Tao. El mundo va a seguir con su dialéctica. En realidad, mi microcosmos, en relación al macrocosmos, también está actuando de esa forma, dialéctica. Hay una danza, un tai chi entre el yin y el yang. Pero además, no se debe a ninguno de los dos. No se identifica con uno y se rigidiza para allá, porque ahí sería rigidez versus flow, versus interferir en cualquiera de los dos lados sería ir contra del Wu Wei y del Te, de la virtud. Entonces, pero hay un movimiento comandado desde algún lugar, no es un movimiento errático, hay un movimiento coordinado desde este sí mismo, porque por algo el Tao dice, podría haber dicho en la anterior, y el Tao es nomás, pero no, es generoso y dice, el Tao fluye por sí mismo, desde su centro diamantino, pese a que reconoce que están estas polaridades y que son necesarias para la danza del Tai Chi o para el círculo imaginal, el círculo imaginario sagrado que mantiene todo en un recinto sacro, y esa sacralidad también se debe a su movimiento, y ese movimiento se debe a las partes que se echan a correr, porque si no estuviera dividido no habría movimiento. El Tao fluye por sí mismo, su centro, lo que es, nada externo. Entonces,
ahora nos está poniendo, están estas dos realidades que son parte del Tao. Hay un eterno movimiento en la dinámica de los opuestos, y a su vez hay un eterno obedecer solamente, o guiarse o comandarse o regularse desde adentro. No hay ninguna reverencia a un comando exterior. Pareciera ser que a nivel de los títulos es lo que nos está proponiendo el capítulo 29. Capítulo 33. Discernimientos extrínsecos e intrínsecos. El que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que domina a los demás es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. El que se contenta es rico. El que se esfuerza sin cesar es voluntarioso. El que permanece en su puesto vive largamente. El que muere y no perece es eterno. Ha existido una transustanciación entre el corazón carnal y el corazón celestial. Hay una identificación entonces con este centro diamantino, que puedes morir, considerando que qué es muerte, es esa muerte biológica, puedes perecer en lo externo, pero como ya estás identificado con el Tao, sigues, Claro. bueno, como dice Cristian, viviendo a través de las 10.000 cosas que son los cuerpos fenoménicos. Pero si aún todas esas 10.000 cosas perecieran contigo, todo de una vez, igual se puede hablar de eternidad, porque las 10.000 cosas no son el Tao, es una parte del Tao, pero lo esencial que mueve eso sigue en pie desde su centro diamantino, incluso con cada una de las 10.000 cosas, incluso con las cosas materiales, no solamente las cosas materiales. Muchas mitologías, visiones del mundo también tienen un centro diamantino de alguna manera, y perecen. Pero para eso está acá arriba esta distinción. El que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. Es decir, no es necesario dejar nuestra forma fenoménica para comenzar el camino. ¿Cuál camino? El camino de conocerse a sí mismo, el camino de la individuación, el camino del mito personal, el camino de visitar o vivir estos contrarios que aparecen en el libro rojo de Jung, el sentido y el contrasentido, pero no identificarse con ninguno de los dos, sino que, por último, si hay una identificación, es ese mismo suprasentido, que viene a ser el mismísimo Tao. El suprasentido es el Tao, que es el puente, pero también no queda en ninguna parte, porque justamente no podría ser uno si todavía queda algo fuera, y no lo es. Eso no es el Tao. Entonces el suprasentido está mostrando que es el sentido venidero, el Dios venidero, como aparece en tu canción. Pero no es un Dios venidero que vamos a conocer después de la muerte. Y eso es lo interesante, lo maravilloso del libro rojo. Es justamente aquí que se puede revelar, que puede existir y darse esta epifanía. Y el Tao está haciendo una propuesta. La propuesta es dejar de poner el conocimiento en lo externo, los demás, en los hijos, en los padres, sino que hacer el movimiento retrógrado, llegar hacia nuestro propio sí mismo y desde ahí iluminar. Y es desde por eso también la iluminación y lo que emerge ahí, que es esta flor que se está dando en el medio de la máxima oscuridad personal, y no en la oscuridad del otro, sino que en la mía. Perdón. El que domina a los demás es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. El que se contenta es rico. El que se esfuerza sin cesar es voluntarioso.
Esto como de saber aquilatar lo que ya se tiene. Y bueno, por un lado pareciera ser todo lo externo, pero claramente también aquilatar en el mito personal todo lo que se tiene internamente, que a veces es más difícil aún, porque pareciera ser que las cosas realmente aquilatables son los aquilatamientos de las 10.000 cosas. Y ahí el que permanece en su puesto vive largamente. ¿Significará solamente la no acción de no ir a ninguna parte? ¿O cuál es el puesto? ¿Cuál es el puesto? ¿Es mi propia casa, mi país, qué sé yo, mi institución, mi colegio? ¿O permanecer en el puesto interior? ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto después de todo lo transitado? Mis hijos, mi familia, mi cocina, mi educación, mi misión, mi meta, mi trabajo, mis padres, mi nación, mi tierra versus otros planetas. ¿O hay un puesto inefable al cual se está refiriendo este Tao, que no es ninguna de esas cosas, por más queridas y respetable ese amor a aquellas, incluso los hijos, nada de eso es verdaderamente el puesto del Tao. Capítulo 36, el misterio oculto. Para que algo sea contraído antes de ser expandido, para que algo sea debilitado antes de ser fortalecido, para que algo sea destruido antes de ser levantado, para que alguien obtenga algo antes alguien debe haberlo dado. Bueno, está todo lo de la traducción y la forma de... Acuérdense que estos fueron escritos en diagramas absolutamente ancestrales y para los mismos chinos, como lo que les decía que la palabra Tao dejó de lado la parte de la quietud y en el dibujo, en la corrección ortográfica, que en realidad es una corrección de una parte del dibujo, o sea, le quitas un pedacito de dibujo, literal. Ahora está el concepto de cabeza e ir, pero falta el estar quieto, que también es parte de lo que es el Tao. Quizás aquí para que alguien obtenga algo, antes alguien eh, debe, debe haber dado ese mismo algo, ¿cierto? Está relacionado con la misma cosa porque es un juego de contrapuntos con respecto a la totalidad, de haberse vivido el círculo completo. Contracción, expansión, debilitamiento, fortalecimiento, construcción, destrucción, obtención y entrega. Y volvemos a que muchas veces aquí podemos encontrar o vivir eso si es que primero dejamos vivir el opuesto de eso. Esto también está muy desarrollado en el libro rojo de Jung. Pero la gran dificultad es que nos enamoremos demasiado del contrasentido y nos quedamos entonces al otro lado de la pandereta, con lo cual nos rigidizamos igual. Pero si no pasa eso, si realmente podemos subir a ese puente en donde no estamos identificados con lo uno y lo otro, da lo mismo vivirlo por carencia o por abundancia. El exceso de carencia va a llegar a la abundancia, el exceso de abundancia va a llegar a la carencia. Y al final puedes vivir, vámonos a la deidad y en el lenguaje de Jung, puedes vivirte al Dios por fanes y por abraxas. Y por abraxas puedes llegar a fanes. El exceso de abraxas sí o sí va a llevar a la germinación del huevo germinal hasta que esté el huevo ahí en su cenit,
como Fanes, porque es una deidad al interior de un fanal o un huevo fenoménico. No podemos separar estas polaridades y querer vivir la una sin la otra. Cuando estamos pidiendo uno, también estamos pidiendo lo otro. Si quiero pedir reconstruir, algo tiene que haberse caído. ¿Cómo lo voy a reconstruir si no? Claro, puedo decir construir. Bueno, entonces había ausencia. Y de esta total ausencia de pronto empieza una presencia, pero esa presencia en algún punto lleva ausencia. Y todos los conceptos tienen esta dualidad, que es un dinamismo que a veces se ve evidente y parlante y otras veces nos cuesta más, está más embebido, es más hermético, pero lo tiene. Y para la terapia es un súper recurso, porque puedes avanzar por acá o por su contrario, sobre todo a nivel del símbolo.